bendiga, hermanos. En esta ocasión vamos a tener la clase de escuela dominical. Estamos en la clase número 10, que tiene por nombre Propietaria Responsable. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, lo cual nos dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Oremos. Señor, en este día gracias por la bendición que nos permites de tener vida, tener salud, pero también, Señor, la salvación que nos has dado. Te pedimos en esta ocasión, Señor, que tú obres en nuestra vida para entender tu palabra, para escucharla, pero sobre todo para practicarla en nuestras vidas y sobre todo en nuestra familia. Gracias por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, recordamos, estamos hablando de la familia cristiana, por lo cual estamos en el tema número 10, que tiene por nombre Propietaria Responsable, en la cual vamos a hablar. La verdad central de este estudio nos dice que la familia necesita de bienes materiales y es responsable por adquirirlos y usarlos bien. Entonces vamos a ver, hermano, dos posiciones de acuerdo a los bienes materiales dentro de los cristianos. Hay personas o hermanos que tienen el propósito de adquirir bienes materiales, pero no los que necesitan, sino esos bienes materiales que los ponen en una posición social, bienes que no se necesitan, que no son necesarios, pero se esfuerzan tanto que eso les permite, o ellos piensan que les permite una posición dentro de la sociedad, o una posición o un estatus social, en la cual, bueno, le dan mucha importancia a las cosas superfluas de la vida. Siempre andan buscando qué comprar nuevo, qué adquirir nuevo. Son personas que necesitan comprar lo más nuevo o gastar en cosas que no son necesarias. Por el otro lado, al contrario, están las personas que piensan que una familia, un cristiano, no debe de tener posesiones materiales, por lo cual se sumerge en una negligencia, no trabaja de manera que debe de trabajar, no se preocupa o no se ocupa en lo que su familia necesita, por lo cual, bueno, entra en una negligencia en cuanto a los bienes materiales. Estas dos posiciones no tienen nada que ver con lo que nos dice la Biblia, por lo cual en esta ocasión vamos a aprender qué importante es tener un balance y sobre todo qué nos dice Dios acerca de los bienes materiales. Vamos a hablar acerca de los bienes materiales, y el primer punto nos dice, hermanos, en Proverbios capítulo 10, versículos del 1 al 5, búsquenlos en su Biblia. Vamos a hablar acerca del punto número A. Nos dice un contraste entre el mayordomo bueno y el malo. Vamos a ver en Proverbios capítulo 10, versículo 1, nos dice, vamos a ver las diferencias de un mayordomo bueno y uno malo. ¿Qué es un mayordomo? Nosotros tenemos que ser mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado. Un mayordomo es una persona que tiene la responsabilidad de administrar los asuntos de una casa que pertenece a otro. Nosotros somos mayordomos porque Dios nos ha dado algo para que nosotros lo administremos, por lo cual todo lo que Dios nos da es para que nosotros administremos de la forma correcta, para bendición de nosotros, pero también para hacerlo de manera correcta y pueda ser bendición para nuestra familia, para las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a ver el versículo 1, y es un contraste entre el bueno y el mayordomo malo. Quizás usted y yo hemos caído en estos contrastes, a lo mejor por el lado bueno, que bueno, pero a lo mejor por el lado equivocado. Nos dice el primer versículo, dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Vemos dos posiciones, la sabiduría y la necedad.
La necedad es una posición en la cual la persona, aún no teniendo la verdad, aún no teniendo la razón, sigue en su pensamiento, aunque esto le lleve a consecuencias erróneas, a consecuencias malas, sigue en su pensamiento. Nosotros como cristianos no estamos libres de la necedad, pero sí tenemos que tener un espíritu de reconocer que nos hemos equivocado y que nos podemos equivocar, por lo cual dice que el versículo 1 nos dice que el hijo sabio, la sabiduría no se adquiere por los años, sino la sabiduría viene de parte de Dios. Dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Por lo cual nosotros, al leer la palabra, al entenderla, podemos adquirir sabiduría. Entonces, aquí nos da un contraste entre el hijo sabio y el hijo necio. La pregunta es: ¿qué hemos sido nosotros? En este caso, ¿somos mayordomos sabios o mayordomos necios? Versículo número 2 dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Vemos dos contrastes: aquellas materiales que se han adquirido con actividades ilícitas, y aquellas bienes materiales que se han adquirido con el sudor de la frente, con el esfuerzo, con el trabajo, con la dedicación. Y nos habla de esto. Uno dice: los tesoros de maldad no serán de provecho. Y usted puede ver hoy en día que mucha gente tiene muchos bienes materiales, pero sufren sus consecuencias. Hay personas que se meten a grupos delictivos, y es cierto, a lo mejor de la noche a la mañana traen un carro nuevo, bienes materiales, pueden ir a donde quieran, gastar lo que quieran, pero dice la palabra de Dios que no serán de provecho, ¿sí? Porque más adelante les piden cuentas, más adelante se les pide dar cuentas de eso, y bueno, ahí es donde vienen los problemas. Pero dice, el contraste de esto nos dice: mas la justicia libra de muerte. Buscar lo justo. Si usted trabaja, lo justo es que usted le pague. Si usted no trabaja, lo justo sería que no nos pagaran. Entonces, qué importante, hermano, es tener esa buena situación de poder trabajar y de manera justa adquirir nuestro salario. Mayordomos que han adquirido cosas de manera ilícita o de manera de maldad, o mayordomos que han adquirido de manera justa sus bienes materiales. Número 3 dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Vemos un contraste, hermano, otra vez, en la cual nos dice que aquel mayordomo fiel, aquel mayordomo justo, dice que no nos dejará padecer hambre. Mas así el contrario nos dice: mas la iniquidad lanzará a los impíos. Hoy en día, hermano, podemos estar convencidos que es así. Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha dejado pasar hambre. Quizás a lo mejor no come lo que usted quisiera, quizás a lo mejor no come comidas costosas, pero Dios no nos ha dejado de dar lo que necesitamos. Número 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Un contraste. Volvemos. El mayordomo negligente y el mayordomo diligente. Una persona negligente es esa persona que deja para otra ocasión las cosas, de que piensa que no va a pasar nada, que si deja de hacer no pasa nada, que sabe hacer las cosas pero no las hace porque piensa que bueno, me va a llegar solito los bienes, al cabo Dios proveerá, y no se levanta temprano para trabajar. Es una persona negligente. Más así, una persona diligente es una persona que siempre trata de proveer, siempre trata de adquirir, siempre trata de buscar la forma de adquirir las cosas. A lo mejor esta persona se puede quedar sin trabajo, esta persona diligente buscará la forma de hacerlo. Hoy en día hay una necesidad, hay necesidades económicas, hay gente que se ha dejado, que ha perdido su trabajo. Pero vemos este contraste: personas que han perdido su trabajo y se tiran a
a la depresión, se tiran a estar ahí sin buscar nada, y en cambio la persona diligente es una persona que, aun quedándose sin trabajo, está buscando la forma de adquirir sus bienes, sus necesidades para él y para su familia. Entonces vemos el contraste, del mayordomo negligente y el mayordomo diligente. ¿Qué es lo que seremos usted y yo, hermano? Es una pregunta interesante. ¿Negligentes o diligentes? Número 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es ciego que avergüenza. Durante el año, hermano, hay partes donde a lo mejor es necesario que usted trabaje y se esfuerce, porque está el trabajo, y hay ocasiones a lo mejor que es necesario tomar ahorrarse ciertas energías porque no hay tanto trabajo. Y así es todos los trabajos. Hay épocas del año donde es necesario trabajar más, esforzarse más, dedicarse más, y hay épocas del año donde no es tan necesario el trabajo rápido, el trabajo, esforzarse tanto, porque con lo normal se saca el trabajo. Pero aquí nos damos un contraste, que cuando hay personas que cuando tienen que trabajar, no lo hacen. Y personas que cuando hay trabajo, trabajan de la manera que debe de ser. Entonces, esta comparación o este contraste entre el mayordomo bueno y el mayordomo malo nos dice en este versículo que hay veces que la persona o el mayordomo hay trabajo y no lo hace, ¿sí? Y a veces el mayordomo bueno, o más bien el mayordomo bueno, cuando hay trabajo lo hace, y cuando hay que descansar, descansa. Entonces, esta comparación del punto número A nos dice la diferencia entre el mayordomo bueno y el mayordomo malo. Vamos a ver, hermanos, ahora el punto número 2, el punto número B. Principios básicos de la mayordomía. Mateo capítulo 6, versículo 25 nos dice principios básicos de la mayordomía, nos dice, y ese es un pasaje, hermano, que nos insta a, 6:25 al 33, nos insta a confiar en medio de la situación, hermano. Hoy estamos viviendo, punto número 1 dice, principios básicos de la mayordomía. Hoy en día, hermano, estamos frente a una situación totalmente diferente, en la cual es necesario que a través de la situación que estamos viviendo mostremos nuestra fe y nuestra confianza, y en nuestra vida puede haber afán y preocupación, puede haber preocupación tanto de que podamos quizás empezar a dudar de nuestro Dios. Y aquí nos dice, hermano, y nos invita, dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Hoy, hermano, a lo mejor usted se ha preocupado, o nos hemos preocupado qué vamos a comer o qué vamos a beber de acuerdo a la situación, porque la situación económica no está bien, por lo cual naturalmente, como seres humanos, es natural que usted y yo nos preocupemos, que usted y yo tengamos esa cierta preocupación que nos insiste a tomar conciencia, pero no con el afán de esa preocupación vaya más de lo que es normal. Hay quienes hoy en día se están preocupando tanto que se están deprimiendo. Hoy mucha gente, a lo mejor es más bien, mucha gente se está suicidando. Hoy mucha gente está en depresión porque está afanada con esto, ¿sí? Y eso lo estamos viviendo todos, y ahí podemos ver la diferencia entre una persona que no conoce a Cristo y una persona que sí conoce a Cristo. Hoy usted y yo tenemos las mismas necesidades que tienen las personas que no conocen a Cristo. La diferencia debe de ser que usted y yo tengamos esa confianza en nuestro Dios. No que no nos preocupemos, no que no tengamos conciencia de lo que necesitamos, pero cuando viene la preocupación, viene también la fe y la confianza
que Dios nos va a ayudar. Y nos pone ese ejemplo. Ustedes ven a las aves del cielo que hacen esto, que hacen lo otro, y Dios les da de comer. Ustedes ven a los lirios que Dios los florece, que Dios los alimenta de tal manera que crecen y Dios los sostiene. Entonces nos da esa comparación, nos dice que ¿qué más Dios nos va a sostener a nosotros, nos va a dar que comer, que nos ama? Tanto es así que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces vemos aquí principios básicos de la mayordomía que nos dice, que nos invita a que no nos preocupemos más de lo que nos debemos de preocupar. El principio número 1 en cuanto a lo que nos está diciendo aquí la lección dice: lo absurdo es afanarse por esta vida, es como querer añadir a su estatura un codo. Es decir, por más que nos preocupemos, si no está en nuestras manos la solución, no lo vamos a hacer. Si por más preocupemos, por más que usted lo piense en su mente, tenga la preocupación, no lo va a solucionar. Entonces tenemos que entender, hermano, que cuando viene el afán a nuestra vida, la preocupación, pongamos esa preocupación en las manos de nuestro Dios y decirle: Señor, ayúdame, tengo esta duda, tengo esta preocupación, pero Señor, yo sé que tú nos puedes ayudar, ¿sí? Y confiar en las promesas de nuestro Dios. Pero la pregunta es, hermano, si usted y yo no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia, pues no vamos a conocer sus promesas, por lo cual nos vamos a preocupar, ¿sí? Entonces, número 2 dice: es triste afanarse como los demás que no conocen el poder sustentador de Dios. Oye, hermano, quizás usted y yo tenemos necesidad, como todas las personas, pero la diferencia entre las personas que no conocen a usted o yo que conocemos es que nosotros sabemos que Dios nos va a proveer. Amén. Y hoy estamos viendo eso, hermano. Hoy tenemos la certeza, la seguridad, y para muchos de nosotros se nos ha hecho una convicción de que Dios nos va a sustentar. Dios lo está haciendo, hermano. Hoy en día usted puede respirar, hoy en día usted puede comer, hoy en día usted puede estar con salud. Entonces es un principio que Dios nos enseña en cuanto a la mayordomía, en cuanto a lo que Dios nos ha dado como bienes materiales. Número 3, lo inútil de angustiarse por las cosas necesarias de la vida, porque de todos modos el día de mañana traerá su propio afán. La angustia, hermano, es algo que está comiendo los huesos hoy en día de mucha gente. La angustia no deja dormir a las personas. La angustia no deja comer a las personas. La angustia lo lleva a la depresión. La angustia lo lleva a preocuparse de manera extremada de lo que aún no ha pasado incluso. Entonces, hermano, yo lo invito, hermano, que estos principios los aprendamos en cuanto a esta porción de Mateo 6, 25 al 33. Léalo en su casa detenidamente y ve, hermano, la confianza que nos da nuestro Dios a cada uno de nosotros, que podemos llegar, que podemos pasar por el afán, o que podemos tener preocupaciones, o podemos estar angustiados. Por eso la Biblia nos enseña que no temas, porque va a venir el temor a nuestra vida, pero ahí está la confianza, la solución para el temor. Y hay tantos versículos que nos ayudan a salir adelante en medio de esta situación, hermano. Por último, hermano, vamos a ver el punto número C, que nos ayuda y nos dice deber del sostén material. Y nos dice el versículo clave, Mateo capítulo 5, versículo 8, nos dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Estamos hablando de los bienes materiales de la familia cristiana, estamos hablando de los bienes materiales que Dios nos ha dado, por lo cual, hermano, es importante que usted y yo, que somos hijos de Dios, proveamos a los nuestros. Como mayordomos, Dios nos dio la capacidad de administrar. Como mayordomos, Dios nos dio la capacidad, las bendiciones del trabajo, es decir, Dios te ha dado un trabajo, Dios nos ha dado un sostén en cuanto al sueldo, y ese sueldo, ese dinero que nos llega, es una bendición de parte de Dios, y usted y yo tenemos que administrarlo de tal manera
darle a Dios lo que es de Dios, pero también administrar esa bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros de tal manera que pueda ser de bendición para los nuestros. No podemos gastar más de lo que ganamos, ¿sí? Eso sería mal uso de las bendiciones de nuestro Dios. Ese sería mal uso o mala administración de parte de nosotros de lo que Dios nos está bendiciendo. Eso sería ser un mayordomo negligente. Y quizás usted y yo hemos pasado por esto, que gastamos más de lo que ganamos y así vienen por consecuencia problemas. Y usted y yo adquirimos deudas que no podemos pagar. Entonces vienen los problemas, pero debemos pedir la ayuda a nuestro Dios, que Dios nos permita administrar lo que tenemos, estar contento con lo que tenemos, esforzarnos sí para adquirir o lograr cosas mejores a lo mejor, o mejorar nuestra vida, pero tenemos que tener la capacidad, hermano, de proveer para lo nuestro. Hay cosas que son necesarias, como el pago del agua, de la luz, de tantas cosas básicas, del alimento. Y usted y yo tenemos que saber administrar las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, qué importante, hermano, que usted y yo entendamos que tenemos que ser buenos mayordomos de las bendiciones. En este caso estamos hablando de los bienes materiales, pero también podemos hablar de los bienes que Dios nos ha dado tanto en la familia. Tenemos que administrarnos para ser buenos esposos, buenos papás, hermanos, trabajadores, siervos a los que son pastores, maestros de escuela dominical, los que tenemos un cargo, tenemos que administrar de tal manera que podamos cumplir con cada uno de los aspectos de nuestra vida. Igual las esposas, igual los hijos. Administrar lo que Dios nos da, administrar de tal manera que podamos satisfacer las necesidades de nuestra familia. En cuanto a los bienes materiales, hermano, bueno, usted más esfuerce en trabajar, a lo mejor va a adquirir cosas mejores. Y también el trabajo usted lo tiene que darle gracias a Dios, pero también tiene que darle lugar a cada cosa. Hay momentos de trabajar y hay momentos de descansar, hay momentos de que usted tiene que estar con su familia y hay momentos que usted tiene que salir, hay momentos de estar en una relación personal con nuestro Dios y hay momentos de estar con otras personas, con nuestra familia. Vimos la semana pasada esas actividades sociales. Entonces, como mayordomos tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de administrar las bendiciones que Dios nos ha dado. Dios nos dio la bendición de una familia, Dios nos ha dado la bendición de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a administrar incluso nuestras fuerzas, de administrar lo que comemos. Hay cosas que no nos hacen bien y aún así las comemos, estamos siendo negligentes a las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, qué importante esas cosas materiales, hermano, que muchas veces como cristianos algunos toman una posición, bueno, es que lo importante es lo espiritual. Es cierto, hermano, las cosas espirituales son muy importantes, pero las materiales, el uso bien de las cosas materiales, la aplicación, la adquisición bien de las cosas materiales son un reflejo de lo espiritual, ¿sí? Si usted y yo, hermano, tenemos una relación personal con nuestro Dios de tal manera que, como vimos en el punto número 1, los bienes materiales los adquirimos de manera justa, ¿sí? Con nuestro trabajo, Dios nos va a bendecir. Entonces, Dios le bendiga, hermano, Dios bendiga a su familia, Dios provea de lo que necesita, Dios provea del trabajo, si hay quienes necesitan trabajo. Oremos por las familias de la iglesia, por la salud, sigamos orando por nuestro pastor, por nuestra hermana Rita, que Dios le siga dando salud, que Dios provea de lo que necesitan, pero cada una de las familias, Dios los bendiga, hermano, y ese ha sido el tema del día de hoy.